Bueno, vamos a dar entonces inicio a la charla que está planificada para el día de hoy. Quiero presentarles a nuestra conferencista invitada, que es la doctora Carla Evelyn Sebastián Guzmán. La doctora Carla Sebastián pues es nefróloga egresada del Instituto Nacional de Pediatría en Ciudad de México y actualmente pues está trabajando en Fundanier, en el Hospital Roosevelt y en la Corporación Integral de Diálisis. Entonces quiero darle la cordial bienvenida, doctora. Sea bienvenida, estamos con usted y la escuchamos. Gracias, Isela. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación. Espero podamos conversar y aprender un poco más sobre este tema. Bueno, el contenido de esta plática inicia en que ustedes aprendan cómo diagnosticar una infección del tracto urinario, que conozcan cuál es el seguimiento más apropiado para poder evitar las complicaciones futuras de un niño que presente infección urinaria a repetición. Y pues vamos a platicar un poco del tratamiento. Quiero dejarles este mensaje. Pues nosotros como médicos debemos tener una mente abierta a que lo que estamos tratando hoy puede ser que cambie en unos días con las estrategias diagnósticas, terapéuticas, que se ha visto que han cambiado desde hace décadas y pues que siguen cambiando cada día. Esto nos va a ir dando nuevos métodos diagnósticos y diversos regímenes terapéuticos para las patologías que nosotros vemos. Bueno, me gustaría empezar hablando sobre algunos términos para que podamos empezar a conocer los conceptos. Hablamos de pielonefritis aguda cuando tenemos infección específicamente a nivel del parénquima renal y que puede estar asociada en la mayoría de los casos a síntomas sistémicos o datos de inflamación en los hallazgos del laboratorio. Hablamos de infección urinaria baja cuando la infección se localiza específicamente a nivel bajo en la vejiga o en la uretra y puede estar asociado o no a síntomas sistémicos. Vamos a tener la mayoría de veces lo que conocemos como síntomas urinarios y vamos a platicar más adelante de cuáles son. También me gustaría que aprendan el término de bacteriuria asintomática porque es muy importante que sepamos qué hacer cuando tenemos este diagnóstico. Se dice bacteriuria asintomática cuando tenemos el hallazgo de bacterias en el sedimento de un examen de orina o en un cultivo de orina, pero el niño no tiene síntomas. Y hablamos obviamente de infección del tracto urinario recurrente cuando tenemos 1 o 2 episodios en por lo menos un año o un episodio en 6 meses. ¿Cuáles son los factores involucrados? Tenemos que tomar en cuenta que hay factores del huésped y factores del germen que está causando el daño. Entre los factores del huésped podemos encontrar todas aquellas anomalías del tracto urinario que puedan poner en riesgo el ciclo normal de micción, tanto desde la producción de orina hasta la evacuación de la orina desde la vejiga. Tenemos también pacientes que no tienen un adecuado vaciamiento vesical o que puedan tener inestabilidad del detrusor y últimamente, o si no es que hace varios años, se ha estado dando mucho énfasis a los problemas del tránsito intestinal. Cuando hablamos del germen, pues obviamente la virulencia del germen y se ha visto que el 80 a 95% de los casos de infección del tracto urinario se debe a E. coli. La mayoría de casos documentados puede ser de vía ascendente y por ello es de que la E. coli es la más frecuente ya que es una enterobacteria que puede llegar fácilmente al tracto urinario. La clínica, ¿cómo vamos a hacer el diagnóstico? Va a depender de la edad. Podemos hablar del grupo de pacientes pediátricos que son lactantes, que no pueden mostrar ninguna sintomatología de forma verbal, y los niños que están en edad preescolar y los niños de edad escolar o adolescentes también. Va a depender mucho de la edad del paciente, la presentación de la sintomatología de una infección urinaria. Por ejemplo, cuando tenemos pacientes lactantes, los síntomas, como ya sabemos, van a ser muy inespecíficos. Podemos encontrar incluso solamente fiebre alta. En pacientes que ya
tienen control de esfínteres o que ya van solos al baño, pues ellos ya pueden manifestar cierta sintomatología a nivel urinario bajo. Y pues los niños que ya son adolescentes o que ya están en edad escolar, pues pueden manifestar otro tipo de síntomas ya más sistémicos, ya como dolor o como algún otro síntoma que nos van a referir. Es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuál es la localización en el momento en que vamos a hacer el diagnóstico de una infección del tracto urinario. Se han hecho varias clasificaciones de la infección urinaria en base a ciertos parámetros. Por ejemplo, algunos que han estudiado esta patología la han clasificado como una infección severa o leve, dependiendo de la sintomatología, como una infección complicada o no complicada, dependiendo si el paciente tiene algún factor de riesgo anatómico o sistémico que pueda comprometerlo a estar en riesgo de tener infecciones urinarias. También podemos hablar de la más común, que es la que vamos a presentar ahorita, que es dependiendo de la localización, si es una infección de vía urinaria alta o si es una infección de vía urinaria baja. Dependiendo de la localización, pues nosotros podemos tener ciertos síntomas. Cuando hablamos de infección urinaria del tracto bajo, podemos encontrar lo que conocemos como LUT o síntomas de vía urinaria baja. Aquí podemos tener pacientes que expresen que tienen disuria, que tienen un dolor suprapúbico, pueden tener nocturia, pueden presentar urgencia, pueden presentar escape urinario. Además de eso, también pueden tener malestar general en algunos casos. Y si tenemos la etiología de estos gérmenes, pues son los mismos, como pueden ver, que los que puedan afectar la vía urinaria alta. Y pues se debe a ciertos mecanismos de virulencia, como ya sabemos, se ha estudiado mucho la E. coli y sabemos que tiene adhesinas, que tiene fimbrias. Genéticamente esta bacteria está codificada para tener un tropismo especial por el uroepitelio y por ello pues es la más frecuente, la enterobacteria más frecuente en causarnos esta patología. Cuando hablamos de una infección del tracto urinario alta, la llamamos pielonefritis. Acá podemos tener por vía ascendente un daño a nivel del parénquima renal y la sintomatología es más sistémica. Podemos encontrar incluso un malestar más abrupto en estos niños. Pueden haber náuseas, vómitos, pueden tener falta de apetito, fiebre alta, dolor en los flancos o pueden tener otro tipo de sintomatología sistémica, incluso cambios en el color de orina, podemos tener incluso hematuria y pues esto nos va a ir dando el indicio de que podemos tener un niño que puede tener o no una infección grave y hay necesidad de poder darle un tratamiento oportuno. ¿Cuáles son los factores de riesgo que nos pueden provocar que un paciente pueda tener infección urinaria a repetición? No es normal que un paciente tenga una infección urinaria. Tenemos varios mecanismos de defensa, tanto mecánicos como funcionales, que pueden evitar, que más bien que evitan que que el tracto urinario se colonice y que tengamos una orina infectada. Sin embargo, acá les menciono ciertos factores de riesgo que pueden provocar y acá vemos que puede haber trastornos a nivel de la vejiga o disfunción vesico-intestinal que puede ser un factor de riesgo muy importante, especialmente en los niños de edad escolar o niños que están dejando el pañal y que están iniciando a controlar esfínteres. También podemos encontrar en varones fimosis, en las niñas adhesión de labios. También podemos tener fugas, ¿verdad? Vaginales o fístulas. También podemos encontrar aquellos pacientes, pues, que aún tienen, en las niñas más que todo, lo muy conocido que es la variante anatómica, que es el diámetro tan corto o la distancia tan corta entre la uretra, la vejiga y el área perianal. Otro problema muy serio, que es lo que más frecuentemente vemos los nefrólogos, son pacientes que tienen problemas del túbulo neural y que tienen como patología principal vejigas neurogénicas. Son aquellos pacientes que pues obviamente no tienen un ciclo de micción normal y pueden tender a tener éstasis de la orina o residuo urinario, si no es que alguna otra anomalía, reflujo vesículo-ureteral o problemas que influyen en que no haya un buen ciclo de micción y esto puede provocar
un factor de riesgo para que puedan presentar infecciones a repetición. Estos son unos pacientes especiales, son más que todos los que nosotros vemos, pero en algún momento ustedes pudieran estar frente a uno de estos pacientes. También podemos tener otros pacientes que puedan tener problemas ya anatómicos a nivel de la inserción de los uréteres, pacientes que tengan divertículos en la vejiga y por ello es de que vamos a platicar por qué es la importancia de poder completar los estudios en estos pacientes. ¿Qué es lo que hay en la literatura y cómo es que nosotros podemos iniciar el abordaje diagnóstico de un paciente que llega con sintomatología insinuosa de que hay infección del tracto urinario? Hay varios estudios que nos orientan a definir cuándo podemos tener una infección urinaria. Podemos, anteriormente, y las guías, incluso las guías recientes aún siguen mencionando que el mejor método diagnóstico es el urocultivo. Sin embargo, hay varios métodos para poder obtener una muestra apropiada para tener un dato muy específico y poder hacer el diagnóstico de infección urinaria. Acá podemos tomar en cuenta que muchas veces tenemos que tomar en cuenta el tiempo de incubación de la bacteria en la vejiga, ¿verdad? Muchas veces no, los niños pues no van a orinar frecuentemente, son niños que se distraen jugando, no tienen como un hábito de orinar frecuentemente y menos si no toman suficiente líquido para mejorar el vaciado constante de la vejiga. Y puede ser que muchas veces tengamos orina en la vejiga que pueda colonizarse y pueda darnos un dato positivo de bacterias. Podemos tomar en cuenta también al momento en que podemos tomar la muestra el transporte de la muestra. Lo recomendable es que la muestra no dure más de media hora en el momento en que nosotros damos la muestra y en el momento en que la procesan en el laboratorio de microbiología. Es importante que en el momento en que nosotros demos la muestra, pues en el laboratorio le hagan una evaluación tanto física a la orina como también un método de incubación de la muestra. ¿Qué es lo que dice la literatura? Hay varias guías que nos dicen si es importante o no el valor de unidades formadoras de colonias que tengamos. Se recomienda que a los niños que ya tienen control de esfínteres, el método ideal es una medición de orina con chorro medio. Es importante que siempre se realice la higiene de los genitales y que pues posteriormente se tome en el chorro medio, que la primera orina de la micción se descarte y luego a nivel del chorro medio se pueda introducir el frasco estéril que nos va a recolectar la muestra para el orocultivo, que se tape de inmediato y que se lleve al laboratorio para que lo puedan poner a incubación y poder tener una muestra muy exacta. El cateterismo ureteral está indicado aún, ¿verdad? Pero en aquellos pacientes, mi recomendación serían aquellos pacientes en los cuales aún no hay control de esfínteres y que sí es un paciente en riesgo de tener infecciones del tracto urinario y acá el valor de corte que nos dicen no es de 100.000 unidades, sino por lo menos de 1.000 unidades. La función suprapúbica debe tener 0 unidades formadoras de colonias. Obviamente, pues no es lo que hacemos en realidad en la práctica clínica, aunque aún la siguen poniendo todas las guías que nos ayudan a investigar infección del tracto urinario. ¿Qué hay de la bolsa? La bolsa es un poquito desventajosa en relación a la toma por cateterismo o chorro medio por el hecho de que puede colonizarse. Sin embargo, si tenemos alguna dificultad para poder tomar la muestra mediante los primeros dos métodos, pues la recomendación es que la bolsa pues sea colocada no más de 30 minutos. Si el paciente no da la muestra en 30 minutos, pues que se realice nuevamente la buena higiene de los genitales y que se coloque por 30 minutos, tomando en cuenta que es más fácil que se colonice y que las colonias pues va a ser más el nivel de corte para poder definir que hay infección urinaria, ¿verdad? Sin embargo, como consejo que nos dan siempre las guías es que debemos ser buenos clínicos. Un buen clínico que se apoya en los hallazgos de laboratorio, pero sobre todo en el 80% de casos, la historia clínica es quien nos va a ir dando los datos. ¿A qué me refiero con buenos clínicos? Cuando vamos a hacer el diagnóstico de infección urinaria, es importante que nos apoyemos en estos datos que les estoy mencionando. Sin embargo, lo principal es que si tenemos un niño que ya controló esfínteres, sepamos
a qué edad controló los esfínteres, a qué edad dejó de tener enuresis nocturna, cuáles son los factores de riesgo que tiene del nacimiento, si nació con complicaciones o no, si hay pacientes que tengan familiares, primos, tíos, papás o algún familiar cercano que padezca de problemas renales, que también saben que por genética, pues a veces las uropatías son heredadas. Es importante que sepamos también los hábitos que tiene este niño en casa de hidratación, hábitos también de alimentación, es importante saberlo, o si está tomando algún tipo de medicamento que contribuya a que la inmunología o la defensa natural de su organismo pues no esté contrarrestando una colonización o sintomatología por infección urinaria. ¿Qué hay de la utilidad del examen de orina? El examen de orina lo dividimos en dos partes. El examen físico, que es cuando nosotros podemos ver la apariencia de la orina, así como nos la describen, el color, el olor y la apariencia, si está turbia o no está turbia, si está límpida, transparente. Y generalmente si un paciente está bien hidratado, pues va a tener una apariencia de una orina límpida, ¿verdad? Sin mal olor. El examen químico es la otra parte de una evaluación de un examen general de orina en el cual vamos a ver cuál es el pH. Un pH alcalino pues nos va a dar indicio de que pueda haber gérmenes que son sensibles o que son eh, que necesitan un pH alcalino y entre estos podemos encontrar los gérmenes que son productores de nitritos, que es muy frecuente. Los nitritos y los leucocitos pueden darnos un valor alto, muy predictivo para sospechar que un paciente tiene infección del tracto urinario. Hay algunos laboratorios también donde en el químico nos reportan la estearasa leucocitaria que junto con los nitritos tiene un valor de especificidad más del 80% para poder predecir que el cultivo de orina va a salir positivo. También hay otro dato en el químico que nos pueden reportar que es la hemoglobina y que sí es importante a considerarla y luego del químico venir a comprobarlo en el examen microscópico. Mi consejo es que cuando nos reportan un examen de orina con un químico anormal, pues tengamos mucha curiosidad en ver el examen microscópico. En el examen microscópico es importante ver el conteo de glóbulos blancos por campo. Más de 5 glóbulos blancos por campo, pues ya es indicio de que hay algún proceso inflamatorio a nivel del tracto urinario y cilindros también nos indica que puede haber algún problema. Cilindros leucocitarios ya nos indican que hay inflamación y leucocitos que están tratando de contrarrestar algún problema infeccioso. Puede haber también bacterias, las bacterias abundantes pues es también como un poquito indicativo de tener un valor predictivo de un cultivo positivo. Acá podemos ver en esta tabla que si tenemos nitritos y la esterasa leucocitiva es muy predictivo de que podamos tener una infección del tracto urinario. Aquí les muestro lo que podemos considerar si tenemos negativo, pues obviamente no va a ser muy seguro que tenga el niño infección del tracto urinario, aunque tenga leucocituria en el examen de orina. Leucocituria o piuria no son patoneumónicos de infección del tracto urinario. Puede haber otro tipo de problemas que pueden causarnos otras infecciones, que pueden causarnos estos hallazgos y no necesariamente que haya una infección del tracto urinario. ¿Qué hay de hematuria? Muchas veces muchos pediatras o muchos médicos pues tienen el conocimiento de que el hecho de que hay sangre en la orina, eritrocitos en orina es sinónimo de infección del tracto urinario. Sin embargo, aquí les presento este estudio que es del 2024, en el cual describen como factores de riesgo para infección del tracto urinario en niños hematuria en un departamento de emergencia. Este fue un estudio retrospectivo en el cual fueron descartando ciertas posibilidades, pacientes que tuvieran antibióticos, pacientes que tuvieran algunos factores de riesgo que no apoyaran este estudio y encontraron que 161 pacientes, 94 niñas y 67 varones, tuvieron un problema asociado a hematuria. Revisaron los expedientes, los laboratorios y aquí encontraron que la edad de mayor incidencia era entre los niños escolares, de 2 a 7 años. Encontraron fiebre en el 51% de los casos, que ya son la sintomatología clínica. Encontraron hematuria en el 33.5%, disuria en el 24.8%.
Entre estos pacientes encontraron un diagnóstico de infección urinaria de los 161 pacientes en el 13.7% de los pacientes, seguido por 4.9% de pacientes con litiasis, nefrocalcinosis, hipercalciuria y curiosamente, pues el 69% de los pacientes no le encontraron causa de la hematuria. Hubo una desventaja en este estudio y ellos lo concluyen de que no pudieron darle seguimiento, como era retrospectivo, a los pacientes que presentaron hematuria sin causa aparente. No hubo mayor dato de qué fue lo que pasó. Incluso el 1% de los pacientes tuvo también glomerulonefritis, pero no quise mencionarlo porque tuvo que haber tenido otros datos para poder haber tenido ese diagnóstico. Los dos gérmenes que ellos encontraron en el estudio más frecuentes fueron de nuevo la E. coli y el Enterococo fecalis. ¿Qué concluyeron ellos en este estudio? Que un paciente que llega a la emergencia presentando hematuria en el examen de orina, pues debe tener, para poder apoyar el diagnóstico, disuria, una estearasa leucocitaria positiva, por lo menos proteinuria cualitativa positiva en la tira y leucocitosis en alguno de los casos, tomando en cuenta que la leucocitosis no necesariamente nos va a indicar infección urinaria, sino cualquier otro tipo de enfermedad inflamatoria. ¿Qué nos dicen las guías de Asia sobre infección del tracto urinario? Acá podemos concluir, les hago el resumen. Es muy importante que cuando vamos a estudiar infección del tracto urinario tomemos en cuenta aquellos pacientes que puedan tener algún problema en la vejiga, que puedan tener antecedente aquí en Guatemala de efectos del túbulo neural o aquellos pacientes que tengan problemas a nivel del tracto urinario. Por ejemplo, el residuo postmicción es un hallazgo muy importante que nos va a predecir si un paciente puede estar en riesgo de colonización de la vejiga de la vía urinaria y riesgo consecuente de infección del tracto urinario. También aquellos pacientes que tienen alguna otra anomalía como reflujo vesículo-ureteral, es importante que tomemos en cuenta para poder ir dándole el seguimiento al diagnóstico. Acá nos hacen una recopilación de cuál es el mejor método para colectar la orina y poder tener un dato más confiable para poder definir infección. Me quedo con el de esta, de la guía de Asia de urología para poder determinar infección urinaria, donde podemos ver que en un análisis X podemos encontrar piuria o no, pero podemos tener una muestra de orina cateterizada con cualquier crecimiento de bacterias. ¿Nos puede dar ya un indicio? Sí. La sintomatología asociada pues nos predice. Algo muy importante que nos dice esta guía es que aparte del cultivo tomemos muy en cuenta la historia clínica, los factores de riesgo que tenga el paciente y el hallazgo al examen físico, la evaluación de los genitales, la evaluación de defectos en la columna y ciertas anomalías esqueléticas que también pueden ponernos en riesgo a que un paciente tenga un problema de vejiga y con ello problemas de vaciamiento. ¿Qué nos recomiendan entonces todos los estudios o todo lo que se ha hecho para poder tener un seguimiento apropiado cuando hacemos el primer diagnóstico de infección del tracto urinario? Tenemos que investigar con la mamá, con la familia, si el niño tiene algún problema de disfunción intestinal. Tenemos que ser acuciosos en preguntar cómo son los hábitos para defecar, cuántas veces en la semana el niño defeca, si se tarda para defecar en el baño, si hay síntomas asociados para defecar. Nos menciona también en esta guía los criterios de Roma que tenemos que tomar en cuenta, cómo son las características de las heces para poder predecir si hay algún problema intestinal que nos meta al paciente en el cajón de los niños con disfunción vésico-intestinal y que lo ponga en riesgo de infección urinaria. Es muy importante aquí también saber los hábitos de hidratación. Pues generalmente no hay costumbre o no hay cultura de tomar líquido en los niños que asisten a la escuela. Por lo menos en la práctica uno hace este interrogatorio y pues las mamás siempre dicen, toma 2 vasos de agua al día a veces, ¿verdad? No es hábito que los niños se hidraten muy bien y con ello pues ponen en riesgo de tener un tránsito intestinal lento asociado a la alimentación que comemos aquí. Muchas familias, muchos hogares comen muchas pastas, muchos fideos.
frijoles, poca verdura, poca ensalada y pues poco líquido. Por eso es importante tomar en cuenta estos hábitos porque la guía nos recomienda que empecemos a trabajar primeramente en cambiar este estilo de vida para poder llevar al paciente a una mejoría en su tránsito intestinal y pues posteriormente a ello ya evaluar los síntomas urinarios. ¿Qué hay de aquellos pacientes que ya tienen un factor de riesgo, como está descrito aquí? Pacientes que tienen un problema en la inserción de los uréteres a nivel de la vejiga y esto los va a conllevar a que padezcan de reflujo vesículo-ureteral en cualquier grado. ¿Qué hay del estudio de estos pacientes? Pacientes que tienen un reflujo leve, pues están en menos predisposición, no exentos, pero sí en menos riesgo de tener infecciones urinarias que aquellos pacientes que tienen reflujo vesículo-ureteral de mayor intensidad, reflujo grado 3, 4 y no digamos el grado 5. Entonces, por ello es importante que tomemos en cuenta estos diagnósticos para poder darle el seguimiento a los pacientes. Pero, ¿qué otras pruebas podemos tener en mente para poder estudiar? Este es otro estudio en el cual ellos investigaron qué pruebas están relacionadas a los pacientes que tienen pielonefritis e infección del tracto urinario bajo. Acá se hizo un estudio en el 2014, un estudio de cohorte en el cual se incluyeron 73 pacientes. De estos, 46 tuvieron pielonefritis, 27 infección urinaria baja y el 56 de los pacientes eran controles. Aquí encontraron que los hallazgos de hematología, de PCR o incluso los biomarcadores que ya se utilizan como predictor de daño renal, pues sí estaban asociados en la mayoría de los pacientes que tenían pielonefritis y sin embargo que estos descendían en el momento del estudio que descendían posteriormente a iniciar antibióticos 24 horas. Es importante tomar en cuenta que si en nuestro hospital tenemos la manera de poder hacer una hematología, nos va a ayudar mucho ver el nivel de leucocitos. Una PCR nos puede ayudar a definir si el paciente puede tener una enfermedad sistémica o grave, como por ejemplo en una pielonefritis. La química sanguínea es importante porque si tenemos pacientes con riesgo necesitamos ver cómo están los asobados. Un paciente que pueda tener una creatinina o un nitrógeno de urea elevados nos indican que este paciente puede tener ya cierto grado de nefropatía y hay que buscar más factores de riesgo que puedan estar causando este daño a nivel del filtrado. Los electrolitos séricos es importante si tenemos un paciente que está con el estado general comprometido, es un paciente que está inapetente, que no se hidrata y puede tener trastornos electrolíticos o incluso deshidratación. ¿Qué hay del N-gal, de la quimio urinaria y de la cistatina C? Son moléculas que también nos ayudan a poder predecir si puede haber algún daño ya en infección del tracto recurrente. ¿Cómo podemos seguir el seguimiento entonces? Podemos iniciar con el estudio de imágenes. ¿Qué nos dice este estudio? Que podemos empezar a estudiar al paciente después del primer episodio de infección urinaria febril. Acá nos recomienda que podamos empezar con un simple ultrasonido de riñones y de vejiga para poder ver la anatomía renal, para ver si hay cambios en la ecogenicidad o si hay alguna malformación o si hay hidronefrosis. Asimismo, la vejiga también es muy recomendable que se evalúe para ver la capacidad de la vejiga, el grosor de la pared, si tenemos residuo posmicción. Son datos muy importantes que se necesita pedir al radiólogo en el momento en que hacemos un screening de ultrasonido. ¿Es mandatorio en todos los pacientes? Sí, es mandatorio. Mi consejo es que sí podamos estudiar siempre, por lo menos con un ultrasonido, que es un método que no es invasivo, que no es tan costoso y que pues no tiene tanto efecto secundario en el paciente para poder dar el abordaje. Pacientes que tengan historial de un ultrasonido que está patológico en el cual vemos hidronefrosis, es importante que nosotros investiguemos reflujo vesículo-ureteral. El estudio gold estándar para poder ver reflujo es el uretrocistograma con fluoroscopía, porque es un estudio dinámico en el cual ustedes pueden evaluar todo el ciclo de micción y podemos ver si hay residuo posmicción o no y la intensidad del reflujo que tenga. ¿Qué se concluye con todos estos estudios? Que tenemos que hacer ultrasonido a toda infección urinaria. Si este está normal, avanzamos con un uretrocistograma miccional y si el uretrocistograma miccional está anormal, podemos continuar con un centellograma renal para buscar cicatrices o secuelas ya posteriormente al
al daño con infección y cicatrices. Este es un estudio en el cual investigaron a niños con pielonefritis aguda. Aquí encontraron, les describo aquí en menores de 6 años y mayores de 6 años, qué nos indica la Academia Americana de Pediatría y qué nos indica la Sociedad Italiana de Nefrología Pediátrica. Vemos que hay mucha similitud, como ustedes pueden ver en el estudio de los pacientes, ¿verdad? Empezando con el ultrasonido, luego valoramos o no el uretrocistograma y pues siempre tenemos que individualizar al paciente, es mi recomendación. El centellograma con DMCA es un método diagnóstico que incluso nos puede hacer diagnóstico de pielonefritis. Sin embargo, tomemos en cuenta las desventajas, que es la economía, el hecho de que use material radiactivo y que pues no todos los hospitales lo tienen, ¿verdad? Entonces, nos vamos con ultrasonido y un uretrocistograma y ya el nefrólogo podrá valorar en qué casos sí o en qué casos no usamos un centellograma con DMCA. ¿Qué nos dice la guía entonces? Aquí les comparto este algoritmo en el cual nosotros podemos tener un diagnóstico de infección. Si tenemos nosotros datos de que no hay factores de riesgo y que el niño tiene una infección del tracto urinario baja, pues seguimiento, ¿verdad? Si tenemos un paciente que tiene una infección del tracto urinaria alta, pues aquí ellos sugieren que hagamos el DMCA. Sin embargo, también ellos mencionan que puede ser costoso y lo que ya les mencioné anteriormente, y pues esto es lo que hacen países desarrollados. ¿Verdad? Les muestro el panorama de qué se hace en otros países y también mi consejo es, paciente detectado con infección del tracto urinario, pues nosotros tenemos un ultrasonido, veamos si el ultrasonido está normal o está anormal. Si está anormal, podemos darle seguimiento con clínica, con cambios en hábitos, según los factores de riesgo que encontremos. Podemos realizar controles periódicos de urocultivos, exámenes de orina. Si el ultrasonido está anormal, entonces ya podemos evaluar un uretrocistograma y dependiendo de los hallazgos del uretrocistograma, ya valorar el seguimiento del caso. ¿Qué nos dicen las guías europeas de infección del tracto urinario? ¿Cómo podemos tratarlas? Pues tenemos que ver, como habíamos mencionado al principio, si es una infección del tracto urinario alta o baja. Usualmente, pues en nuestro caso, los nefrólogos vemos infecciones complicadas porque tenemos niños que tienen uropatías. Sin embargo, un paciente que tiene su primer episodio, que es un paciente que no tiene factores de riesgo, pues se recomienda que nosotros podamos utilizar medicamentos no de amplio espectro como los que están descritos aquí. Aquí les muestro esto, qué es lo que pasa cuando tenemos un paciente con una infección severa o complicada. Usualmente son pacientes que ya tienen gérmenes que son productores de beta-lactamasa, que ya están inmunes a los factores de defensa de nuestro organismo. Entonces son aquellos pacientes que ya cómo es que vaya la microbiología y cómo va la susceptibilidad ya de los gérmenes. Se está usando ya carbapenems, ya aminoglucósidos, yo podría decir que lo tengo en desuso por el hecho de que es nefrotóxico y pues que no hay manera en muchos hospitales de poder medir niveles de toxicidad o niveles valle, entonces es un poquito complicado. Se debe tener mucho cuidado en el momento de administración, igual con todos los antibióticos, ¿verdad? Pero acá estamos hablando de infección severa donde ya tenemos antibióticos de amplio espectro y una infección que no es complicada, donde ya pueden ver ustedes aquí la tabla que nos ofrece, ¿verdad? ¿Qué antibióticos podemos utilizar? Con respecto a esto, mi comentario es que aún nosotros estamos utilizando acá en base a la microbiología que se ha encontrado en los hospitales, pues las cefalosporinas de tercera generación, que es lo que convencionalmente usamos a 75 o 100, dependiendo de la severidad, miligramos por kilo dividido cada 24 o cada 2, según el caso. Y con respecto al hecho de usar quinolonas, pues las quinolonas se recomiendan, pero en pacientes que son multidrogoresistentes o en aquellos pacientes que tienen algún factor de riesgo que lo comprometa a que tenga un problema de una bacteria muy resistente.
El trimetoprim, pues obviamente está en desuso en áreas hospitalarias, ¿verdad? Desconozco la microbiología a nivel ambulatorio, pero usualmente siempre optamos por cefalosporinas de segunda generación. En muy pocos casos, si no hay factores de riesgo, podemos utilizar amoxicilina ácido clavulánico. ¿Qué nos dice este estudio en la Pediatric Nephrology en el 2020? Que podíamos dividir los antibióticos, que podemos tener antibióticos dados vía oral dependiendo del caso del paciente. Aquí nos recomienda que podemos usar fosfomicina, nitrofurantoína, amoxicilina clavulanato y pivmecilina. Lo pongo únicamente para que ustedes puedan ver qué es lo que se hace o qué es lo que las guías están sugiriendo. Sin embargo, pues nosotros acá en Guatemala pues tenemos que hacer primero la evaluación. Tenemos un paciente con pielonefritis, tenemos un paciente con bacteriuria sintomática o es un paciente con una infección del tracto urinario bajo. Usualmente, pues se recomienda, dependiendo de la presentación clínica, que iniciemos con un antibiótico oral. El antibiótico oral podemos tener, como les mencionaba, amoxicilina ácido clavulánico o cefalosporinas de tercera generación vía oral y podemos valorar el uso de antibiótico intravenoso dependiendo de la edad del paciente, de los factores de riesgo y de la sintomatología que el paciente tenga. Podemos tener un niño de 10 años comparado con un neonato, que el neonato obviamente con sintomatología inespecífica, inapetente, puede estar en riesgo de urosepsis y el paciente que tenga mayor edad aún, pero puede estar muy comprometido su estado general, que también pues necesite tratamiento intrahospitalario con medicamentos intravenosos. Podemos dar 3 días de antibiótico oral, podemos ir viendo cómo va la lectura del urocultivo y valorar si pues, se puede hacer un traslape de antibiótico vía intravenoso a antibiótico vía oral, contemplando también si el paciente pueda tener apego al tratamiento en casa y si pues las condiciones se lo pueden permitir para completar un tratamiento efectivo y no tener un paciente parcialmente tratado. ¿Qué hay de la bacteriuria asintomática? Es cualquier crecimiento de bacterias o más de 100.000 unidades formadoras en una muestra, el chorro medio, en el cual nosotros encontramos bacterias, pero el paciente está sin ninguna clínica. Usualmente podemos encontrar bacteriuria asintomática en pacientes que tienen algún trastorno bésico, disfuncional, aquellos pacientes que puedan tener residuo, que puedan tener problemas de la vejiga, ¿verdad? Y de la micción. Y pues hay que ser muy acuciosos en estos pacientes para poder decidir cuándo no los tratamos, ¿verdad? Si el paciente no está con sintomatología, el germen no es virulento en el cultivo, es un germen multisensible, pues podemos atrevernos a poder decir bacteriuria sintomática, no lo trato, mejoramos hábitos, buena hidratación, buena higiene y podemos llevar un control posterior para poder evaluar en qué caso pues ya ameritaría un cambio de conducta según los hallazgos posteriores. Cuando tenemos cistitis o uretritis, pues si tenemos un cultivo positivo o negativo, pues se recomienda también que demos un antibiótico vía oral por lo menos por 7 días. Acá podemos encontrar qué nos indica la Asociación Española de Pediatría, qué antibióticos podemos utilizar. Como pueden ver aquí, podemos tener más similitud en lo que yo les estaba comentando. Podemos usar por vía oral una cefalosporina de tercera generación. Ellos ponen acá el amoxicilina ácido clavulánico, nitrofurantoína. Tengo mis dudas con la nitrofurantoína como tratamiento para una infección urinaria. Más bien podemos considerarlo como un tratamiento profiláctico cuando no tenemos muchos factores de riesgo. ¿Qué dicen los estudios de poder dar profilaxis a largo tiempo o a largo plazo en contra de una infección urinaria en niños pequeños? En este artículo, las recomendaciones que nos dan es que tenemos que considerar si el paciente tiene factores de riesgo para poder valorar el tratamiento profiláctico. Tenemos que saber si tenemos algún problema, ¿verdad? A nivel de la microbiota y que pueda predisponer al niño a colonización y subsecuente infección.
¿Cuál es el antimicrobiano que nos recomiendan poder tomar en cuenta? Aquel antimicrobiano que tenga una concentración inhibitoria apropiada en el antibiograma que nos den en el laboratorio, que no afecte la microbiota intestinal y que tenga pocos efectos secundarios. El buen sabor, que sea un medicamento que no necesite darse muchas veces. Y por ello aquí les escribo las recomendaciones. Podemos usar aún el trimethoprim, la nitrofurantoína como profilaxis, muy bien, solo tomando en cuenta los efectos secundarios que puede dar la nitrofurantoína a nivel intestinal. Las cefalosporinas de segunda generación no las recomiendan aquí en este estudio. Incluso nosotros utilizamos el cefadroxilo a dosis convencionales para profilaxis y pues se ha logrado prevenir el riesgo de recurrencia. En pacientes pequeños o lactantes o recién nacidos, pues se aconseja amoxicilina por la flora y por el riesgo de bacterias gram positivas que puedan colonizar a estos pacientes o incluso causar por vía hematógena infecciones del tracto urinario. ¿Qué hay del reflujo? El reflujo, este es un estudio que lo pueden revisar. Aquí les dejo la referencia, en el cual pues se concluye que el dar profilaxis en grados moderados a severos de reflujo nos va a disminuir el riesgo de infección del tracto urinario. Sin embargo, nos va a incrementar la incidencia de gérmenes diferentes a la E. coli y también que se va a promover la resistencia bacteriana. Por lo tanto, nos aconsejan que usemos de forma acuciosa la profilaxis en aquellos pacientes que sí la ameriten. No hay un consenso en sí al hablar de reflujo para tratamiento profiláctico. Muchos dicen demos, muchos dicen no demos, pero en conclusión muchos coinciden en el hecho de que pacientes con reflujo moderado a severo, pues sí se recomienda que se use profilaxis, tomando en cuenta que si el paciente presentara un episodio de infección urinaria mientras está en profilaxis, pues que se considere el cambio de antibiótico profiláctico posteriormente a la incidencia de una infección. Es muy frecuente, muchos pacientes en la clínica preguntan, doctor, doctora, ¿qué hay de que tome jugo de toronja, de arándanos, vitamina C? ¿Qué hay de esto? Hay muchos estudios antiguos, les pongo aquí este del 2004 y 2001, muchos en la literatura antigua en la cual nos mencionan que el dar cranberries y todas estas dietas que nos acidifiquen la orina, pues puede ayudar, puede ser un tratamiento usado en casa para poder prevenir. Y pues, ¿de dónde viene esto? Del hecho de que todos estas dietas ricas en vitamina C pueden acidificarnos la orina y además se ha visto en las cranberries que pueden tener un efecto antagónico a la unión de las fimbrias y específicamente de las fimbrias de las E. coli al uroepitelio y con ello pues pueden prevenir que la E. coli pues esté adherida al uroepitelio y con ello pues causar infección. Les dejo aquí el link en azul que es de artículos viejitos donde pueden ver el mecanismo de acción de estas dietas y pues eso es lo que se dice. Sin embargo, si tenemos un paciente con factores de riesgo anatómicos, obviamente esto no va a evitar el riesgo de que tenga infección del tracto urinario. Porque es importante que tomemos en cuenta todo lo platicado, porque hay complicaciones. Pero de estas complicaciones quiero hacer énfasis en las complicaciones que tienen potencial riesgo de daño renal y cicatrices, que nos lleven a una disminución del filtrado glomerular por cicatrices, secundario al daño del filtrado por cicatrices, pues viene la hipertensión arterial y pues obviamente la hiperfiltración con proteinuria y pues es un círculo vicioso que a la larga pues va exacerbando más el daño renal con morbilidad a largo plazo. ¿Qué hay de esto entonces? ¿Qué nos recomiendan o qué se ha visto de las complicaciones? Se ha visto que pacientes pequeños que tienen infecciones del tracto urinario a lo largo del tiempo, a largo plazo, pueden tener progresión de la severidad del reflujo, pueden tener daño renal y que el 65% de estos pacientes
tuvo una infección, otra infección, y pues que sí eran pacientes de riesgo. Entonces, por ello, aquí nos aconsejan que podamos tener en cuenta el seguimiento. ¿Por qué? Porque puede evolucionar a daño a través del tiempo y son esos niños pues que nunca se hizo un screening con un ultrasonido, se trató muchas veces por infección urinaria y son esos niños a los 10, 8 años pues que ya llegan con anemia, con hipertensión, a veces con edema y pues ya al hacerle sus pruebas de laboratorio encontramos una disminución en el filtrado glomerular. ¿Qué concluyo entonces con esta plática? Que pues se correlaciona fuertemente infección del tracto urinario con reflujo y cicatrices, que podemos tener en la acuciosidad de poder investigar todo aquel niño después de que tenga una infección febril. El seguimiento es vital para prevenir la recurrencia y las secuelas a nivel renal y que el tratamiento profiláctico está indicado en pacientes con potencial riesgo de daño renal tomando en cuenta los efectos secundarios, ¿verdad? Entonces, esa es mi recomendación. Espero que pues hayamos aprendido pues algo nuevo y pues muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctora Sebastián. Agradecemos su excelente participación. Y pues es momento de que si tienen alguna pregunta puedan exteriorizarla por medio del chat para que podamos nosotros pues poder hacerla efectiva con la doctora. Y aprovecho también en este momento pues les estará llegando un link donde ustedes pueden colaborar haciendo una votación con Fundanier. Les comento, estamos participando en un concurso a nivel mundial en donde se habla acerca de la salud renal. Y pues quiero comentarles que Fundanier está incluido dentro de los 6 videos que se eligieron para poder ser uno de los ganadores. Entonces, pues pueden tener acceso al link. La votación es libre, es ilimitada. Pueden votar las veces que ustedes así lo requieran. Y pues estaremos muy agradecidos por las votaciones, ¿verdad?